The Black Book, el libro de los misterios, con las historias ocultas de la humanidad, los misterios, leyendas y enigmas de la historia. La leyenda del monstruo de Braxton. En este mundo existe toda clase de criaturas y seres inimaginables, muchos de ellos referidos en la cultura actual como seres mitológicos, tales como la medusa o el pegaso, otros tantos como animales extintos, unos más estudiados por la criptozoología, caso en el que se puede contar al Yeti o al monstruo del lago Ness, y otros tantos de un convencionalizado origen extraterrestre, como los así llamados grises. Entre todos estos seres, de vez en cuando, se presenta alguno que se debate entre todas estas teorías, un ser de innegable existencia según quienes lo han visto, y de incomprensible origen para aquellos que solo han escuchado de él. Estos seres, muchas veces referidos como monstruos, captan nuestra atención, y el enigma que los rodea nos atrae de manera obligada a descubrirlos e intentar explicarlos. Tal es el caso de la criatura aparecida en West Virginia, Estados Unidos, en el condado de Braxton, el así llamado monstruo de Braxton, también conocido como el monstruo de Flatwoods. 3 son los ingredientes necesarios para que una historia como la del monstruo de Braxton trascienda de manera internacional y perdure a través del tiempo con tanta fuerza y aceptación. Y estos se juntaron de una manera innegable en el pequeño poblado de Flatwoods, un rincón perdido del mundo, un escenario cuya frontera se encuentra a medio camino entre la civilización urbana y las tradiciones rurales, y un espacio conservador, atento siempre a lo trascendente y fiel a las viejas creencias conservadas de generación en generación. La leyenda del monstruo de Braxton nace el 12 de septiembre de 1952, fecha que, de acuerdo a los investigadores del fenómeno OVNI, está grabada como una de las más importantes en la cronología de este fenómeno. Esa particular tarde-noche de verano, el 12 de septiembre de 1952, a las 7 horas con 15 minutos, dos hermanos, Edward y Frey May, de 13 y 12 años respectivamente, se encontraban jugando con su amigo Tommy Hyer, de 10 años, cuando vieron una extraña luz surcar el cielo y caer estruendosamente cerca de allí, en las tierras del granjero local, Bailey Fisher. Los niños corrieron a casa de los May, donde avisaron a su mamá, Caitlin May, que un meteorito había caído en la granja de los Fisher. Tras escuchar esto, salieron con rumbo a la granja, que se encontraba en la colina, para investigar el suceso. Los acompañaba también el soldado de la Guardia Nacional de 17 años, Eugene Lemon, a quienes se le sumaron otros dos chicos locales, Nate Newley, de 14 años, y Ronnie Shiver, de 10. Juntos, llegaron a la colina, donde los chicos presenciaron que había caído el supuesto meteorito, y alumbrados con linternas, se dispusieron a explorar el lugar. Pero cuando llegaron a la cima de la colina, lo que vieron los dejó pasmados. Una enorme bola roja dominaba la cima de la colina. Una extraña bola de luz de unos 15 metros de diámetro se alzaba ante ellos, iluminando el cielo nocturno y todo el entorno con una extraña y tenebrosa luz de color rojo sangre, dotando el campo y los árboles cercanos, que delimitaban el terreno de la granja, de una iluminación aprehensiva e irreal. De pronto, Jim Lemon se percató de otras luces, un poco detrás y a la izquierda de la bola de luz roja, justo en el lindero de los árboles que delimitaban el bosque. Dos pequeñas luces amarillas, una junto a la otra, de forma paralela, llamaron su atención. Al dirigir la linterna hacia las luces amarillas, estas se convirtieron en los brillantes ojos de una enorme y monstruosa criatura, la cual, al verse iluminada, lanzó un horrendo chillido, como un silbido, mezclado con el chirriar agudo que emiten algunos animales antes de atacar. Eugene soltó la lámpara de puro terror y emitió un grito que despertó a todos del trance en el que se habían sumergido al contemplar a la criatura.
Salieron huyendo, colina abajo, corriendo tan rápido como cada uno se lo permitía su constitución física, sin voltear atrás, solo huyendo colina abajo, lejos de ese horripilante ser, lejos de la criatura nefasta, lejos de la inquietante bola de luz roja, solo iluminados por la luna, que comenzaba a aparecer en el cielo. Y no se detuvieron hasta llegar a la casa de la señora May. Una vez allí, Caitlin May marcó a la oficina del sheriff Robert Carr, a quien informó de los hechos, y a Lee Stewart, copropietario del Braxton Democrat, el periódico local. Ambos comenzaron sus investigaciones. El sheriff Carr se dirigió al sitio de los hechos, la granja en la colina de los Fisher, acompañado de su segundo al mando, Burnell Long. Juntos, esa noche, exploraron la colina y sus inmediaciones. No encontraron nada. Lee Stewart entrevistó a los testigos de este extraño suceso y se dirigió al sitio acompañado por Eugene Lemon. Tampoco encontraron nada, aunque ambos reportaron haber percibido, en sus palabras, un enfermante o quemante olor metálico que prevalecía en el lugar. A la mañana siguiente, el 13 de septiembre, todos regresaron al mismo sitio, esperando encontrar algún rastro ahora que la luz del día hacía más fácil su investigación. Lo único que lograron encontrar fue un misterioso rastro en el suelo de la colina donde Caitlin May y Eugene Lemon reportaron el extraño avistamiento. Había dos marcas alargadas en el barro y la presencia de un extraño líquido de color negro y viscoso. La noticia trascendió rápidamente, apareciendo en varios periódicos locales y programas de la radio. Al lugar llegó el investigador especializado Gary Barker, quien llegaría a ser uno de los especialistas más conocidos del fenómeno ovni e investigación paranormal, y que durante su carrera expondría a la luz casos como el de los hombres de negro y el hombre polilla, el Mothman, célebremente conocido en Estados Unidos. Pero sería el caso del monstruo de Flatwoods su primer, y tal vez más notable caso de investigación, el que significaría su bautismo a fuego como reportero, escritor e investigador. También llegó al sitio Ivan T. Sanderson, prolífico criptozoólogo y considerado por aquel entonces una autoridad en el mundo de lo extraño y desconocido. Ambos condujeron investigaciones que darían al caso relevancia nacional e inclusive internacional. Al conducir su investigación y entrevistar a los testigos, pudieron dar forma a la extraña criatura de acuerdo al consenso de los testigos. Cuando Eugene Lemon dirigió su linterna al ser del bosque, su luz reveló un ente humanoide de enorme altura. Los testigos calculan que medía al menos 3 metros de alto. Tenía una cara de color rojizo que parecía resplandecer desde dentro de sí, como si emitiera un tipo de luz nauseabunda de color rojo sangre, al igual que sus ojos, los cuales solo pudieron describir como no humanos, y que al igual que la cara, emitían una inquietante luz, aunque esta de color verdosa naranja. Lo que más destaca era la forma de su cabeza, pues fue descrita como una cabeza grande y puntiaguda, como un as de picas, de corazones negros de la baraja de póker, que deformaba notablemente la capucha que llevaba puesta, capucha que era en parte una especie de túnica que usaba la criatura. También usaba lo que la señora May describiría como una larga falda oscura, tal vez de color verde o negro, y plisada. Asimismo, la señora May dijo que, a diferencia de los demás, ella pudo distinguir los brazos de la criatura, unos pequeños brazos regordetes, muy cortos, pero que terminaban en unos dedos alargados, como en forma de garras, que salían del frente de su cuerpo. Cuando el extraño ser emitió el chillido que terminaría por espantar a los testigos, todos reportaron que parte del terror consistió en que el ser comenzó a avanzar hacia ellos, pero no caminando como lo haría cualquier criatura de este planeta, sino flotando. Fue entonces cuando la linterna golpeó el suelo y todos huyeron del lugar. De la investigación
También se obtuvieron varios testimonios de otras personas y familias que afirmaban haber experimentado fenómenos semejantes o relacionados, entre los que se incluye y destaca el de una madre y su hija de 21 años, quienes afirmaban haber encontrado una criatura con la misma apariencia y olor una semana antes del incidente del 12 de septiembre. Su encuentro afectó tanto a la hija que tuvo que ser llevada al hospital de Clarksburg, donde estuvo en recuperación por 3 semanas. Igualmente, hubo reportes de que el 12 de septiembre, aproximadamente al mismo tiempo que el avistamiento de este ser, diferentes casas de la región habrían sido sacudidas violentamente y las radios habían dejado de funcionar durante 45 minutos. Además, un informe del director del Consejo de Educación local reportaba haber visto el aterrizaje de un platillo volador alrededor de las 6:30 de la mañana del 13 de septiembre, la mañana siguiente al avistamiento de la criatura. Todos estos hallazgos han dejado convencidos a los investigadores y cientos de personas de que la naturaleza del monstruo de Blackstone no es de este mundo, sino que es un ente extraterrestre, posiblemente correspondiente a una raza de seres que visitan este planeta, pues, a través de los años, criaturas con una descripción semejante han sido reportadas en avistamientos por diferentes partes del globo terrestre, y en Flatwoods, Blackstone, este desconcertante ser se ha seguido apareciendo, inclusive en años recientes. Gracias por acompañarme a través de las páginas oscuras de Black Book en este viaje de descubrimiento y misterio. Encuentra más historias en los links de la descripción y en el canal. Puedes suscribirte y activar las notificaciones para una mayor facilidad. Danos tu apoyo y déjanos saber qué historias te gustaría que incluyamos en The Black Book.